Hola, mi nombre es Ervin Sotomayor y el día de hoy hemos traído un tema interesante. Vamos a hablar sobre las sociedades del cambio. Para ello hemos estructurado en tres partes este video, uno que tiene que ver con de la obsolescencia, la renovación o innovación, el otro del cerebro innovador y de la innovación con responsabilidad. Antes de, digamos, iniciar con el video, quiero contarles un recuerdo. Yo tenía a mi abuela por parte de mi madre que me decía, si ese objeto ya no está vigente, ¿por qué lo utilizas? Ten cuidado. Esa disfunción del objeto es la obsolescencia y es muy contagiosa. La verdad no le entendía mucho a mi abuela. Pero ahora que vamos a abordar este primer, digamos, punto de la obsolescencia, la renovación o innovación, recuerdo que durante nuestra vida todos hemos abandonado diversos elementos, artefactos, como por ejemplo este tocadisco, giradisco, ¿no? Tornamesa que giraba de 33 a 45 revoluciones por minuto con un sonido, pero de calidad y con una música extraordinaria. Luego pasamos, digamos, a esta grabadora, que era un artefacto para grabar y reproducir audio, con una cinta magnética, como es el cassette, y luego transitamos a este Wallman, ¿no? Que era un, digamos, lector de CD con el cual tú podías transitar con tus auriculares y escuchar la música en el carro. Y luego pasamos a un iPod donde ya escuchábamos con un MP3 y finalmente llega este celular polifuncional con el cual puedes tomar fotos, puedes no solo llamar por teléfono, sino también escuchar música, si es que tienes conectividad, tener tu playlist en una de las plataformas musicales que te agrade. Y es que los artefactos, esta industria de la música han sufrido muchos desgarros, muchos cambios. Estos sistemas artificiales convencionales creados por el hombre se han ido modificando con el tiempo y nosotros hemos estado cambiándolos y utilizando distintos artefactos para satisfacer esa necesidad, digamos, de la diversión y de la música. Así como estos artefactos, los ecosistemas, sean naturales, sean artificiales, sufren cambios. Y esto se debe fundamentalmente a algunos elementos perturbadores. Esos elementos perturbadores que agitan, que provocan, que alborotan, que generan el caos, incluso la incertidumbre, fracturan porque siembran, digamos, la obsolescencia. Entonces, estamos transitando por dos tipos de sociedades, ¿no? Que están viviendo justamente estos cambios. Y desde mi perspectiva, yo llamo una sociedad de la renovación. Existe, por un lado, la sociedad de la renovación y por otro lado, una sociedad de innovación. Estamos dentro de estas sociedades, conviviendo con ellas. Y la sociedad de la renovación, por ejemplo, mira el pasado para buscar certezas que nos puedan ayudar a desenvolvernos en la vida. No olvidemos que las certezas son evidencias reconocidas, aceptadas. Son hechos que se admiten sin dudar. La duda invalida. Se da cuando hay insuficiencia de conocimiento. Entonces, dentro de una sociedad de la renovación, esta nos proporciona información, pero para vivir en el ahora, en el presente, para renovar el pasado. Esta es la sociedad de la renovación. A diferencia de una sociedad de la innovación, esta sociedad de la innovación mira el futuro. ¿Y qué encuentra? Incertidumbre. Es decir, esa falta de certeza, porque hay una situación desconocida que no sabemos qué va a suceder. El porvenir, que es aquello que está por llegar, que no está hecho, que está incierto. Entonces, la sociedad de la innovación se ubica, digamos, dentro de ese porvenir, dentro de esa incertidumbre. Y aquí hay dos conceptos fundamentales que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con las certezas y tiene que ver con la incertidumbre. ¿Vivimos en una sociedad en búsqueda de certezas o vivimos en una sociedad y en la cual encontramos incertidumbres? ¿En cuál de las sociedades tú te ubicas? ¿Tú buscas certezas o tú buscas incertidumbres? Es algo que tienes que responder de manera personal. Pero lo que sí sabemos es que el cerebro innovador se ubica en la sociedad de la innovación. Y la innovación es crear.
lo que está por venir. Esa es la innovación. Entonces, la innovación se genera en el sujeto, se genera en el individuo, se genera aquí, en el cerebro. Y se va a lograr esa innovación gracias a la exudación. Muchos dirán, ¿qué es la exudación? La exudación es el acto de transpirar. Uno transpira cuando estudia, cuando trabaja, cuando hace algo. Y si lo haces con pasión, si lo haces con ahínco, la exudación es mayor. Entonces, cuando uno exuda, genera ideas. Cuando uno exuda, puede plantear hipótesis. Cuando uno exuda, se le puede ocurrir. Puede, digamos, por la curiosidad, imaginar cosas. Vive emociones cuando uno exuda. Entonces, el cerebro transforma, realmente transforma a partir de la exudación. Y digamos, un cerebro que transforma desarrolla distintos procesos mentales de carácter cognitivo, de carácter motriz, de carácter socioemocional, de carácter volitivo, incluso de carácter moral. Un cerebro imagina a partir de la exudación de otro cerebro. Por lo tanto, la conversación, el diálogo es fundamental. Esa persona con la cual tienes que conversar te puede generar una idea. Y a partir de esa idea nace, digamos, ese enfoque de las ideas sobre ideas. Este concepto me gusta, es fundamental, porque todas las ideas son válidas, son buenas, y es a partir de ellas que puedo crear, que puedo innovar. Entonces necesitamos de un cerebro educador que promueva la exudación. Los maestros, las personas que forman, las personas que capacitan, las personas que educan, ese cerebro educador debe promover la exudación. ¿Sí? Eso es fundamental. Pero para promover la exudación, tengo que desarrollar dos pensamientos. Uno, por un lado, el pensamiento crítico y por otro lado, el pensamiento creativo. Y en el tránsito de un pensamiento crítico a uno que es creativo está la imaginación. Y eso es fundamental porque uno imagina, si es que te encuentras dentro del pensamiento crítico, cuando problematizas. La problematización es el arte de preguntar. La problematización es establecer discrepancias entre lo real y lo deseado. Entonces, el pensamiento crítico te ayuda a indagar, a investigar. El pensamiento crítico te va a ayudar a desaprender para luego reaprender. Entonces, como nos ubicamos en este lado del pensamiento crítico y generamos imaginación, entonces puede llegar la luz. Podemos concebir, podemos inventar y finalmente podemos crear. Sin embargo, la innovación tiene que ser con responsabilidad. Es decir, hay una carga ética que lleva toda innovación. Innovar no es destruir, es deconstruir. Me agrada a mí el término deconstruir porque el término destruir se asocia a lo negativo, ¿no? Se asocia a un concepto en realidad de temor, de miedo, pero desde una perspectiva de la deconstrucción, tú cuestionas, tú criticas, y por sobre todo convences. Entonces, si tienes esa capacidad de convencer, estás deconstruyendo. Para eso hay que argumentar, tiene que haber fundamento, tiene que haber justificación. Pero por otro lado, la deconstrucción aporta, propone, y eso es fundamental. ¿Dónde quieres ubicarte tú? ¿Dentro de la destrucción o de la deconstrucción? Innovar implica un riesgo. Por supuesto que sí. En la sociedad que estamos viviendo implica un riesgo, porque cuando uno mira el futuro, ¿qué es lo que encuentra? Incertidumbre. Muchas veces se encuentra caos, ¿sí? Entonces, movernos en este tipo de sociedad no es tan sencillo, no es tan fácil, es arriesgado. Pero la pregunta aquí fundamental es, ¿qué debemos innovar? ¿Se debe innovar todo? Es una pregunta que tú vas a responder. ¿Y por qué debemos innovar? ¿Es necesario innovar? ¿Por qué? ¿Cuál es tu respuesta? Seguro estás analizando ahí, ya debes de tener alguna respuesta acertada, una respuesta crítica.
No solo innoves con la razón, no te olvides, también utiliza el corazón, que es fundamental. ¿Qué posición asumirías entonces en una innovación en esta sociedad? O sea, ¿vas a asumir esa posición catastrófica o vas a asumir esa posición sostenible? Esa posición catastrófica de destrucción, de daño, o esa posición sostenible de deconstrucción. Porque desde una mirada de deconstrucción también se respeta la naturaleza. Y la innovación está respaldada de algo ético, de valores, de principios que permitan que las personas podamos vivir en paz, en tranquilidad. Creo que la innovación debe, digamos, girar en ese mundo, donde todos podamos disfrutar de nuestro mundo de manera pacífica y tranquila. Me agrada siempre conversar con ustedes y el compartir estos videos. Muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad.